Hola chicos, ¿cómo están? ¿Les costó levantarse o no? Hola chicos, ¿cómo están? ¿O se escucha mi voz de fondo? ¿Les gustó leer? Ahí sí. Ya, ¿qué hacemos? El otro día me mandaron unas pruebas, una prueba y un test. No sé si quieren ver eso o quieren ver algún listado, algún ejercicio que tengan dudas. ¿Qué les tinca? Ya, veamos el certamen. Era... Déjeme pasarlo al iPad. No lo voy a subir a YouTube, va a quedar solo en Twitch. Porque a YouTube lo que voy a hacer es después, bueno, pero al final del semestre, hacer compilados. O sea, por ejemplo, no sé, pues en este stream hice ejercicios por decir algo de integrales de línea o curvas paramétricas y después en otro stream de 2 meses más hago más, entonces al final los voy a juntar todos y eso es lo que voy a ir subiendo a YouTube. Sí, eso sí, va a quedar aquí grabado. Sí, o sea, algunos streams sí los voy a subir con algo, cosas simples, pero cuando son varios ejercicios los voy a ir cortando y voy a hacer compilados. Ya, ese es el certamen, ¿cierto? ¿Este de qué año es? ¿Les dijo el profe? ¿De qué año era esa prueba? Ah, listo. Súper bien. ¿Y el mismo profe del año pasado o lo cambiaron? Yo no cacho el profe Ariel. Me suena, pero no lo conozco. Ya pues hagamos el primero, para ir viendo cómo se hacen estas cosas. Considera el campo vectorial, dado prueba que es conservativa, encuentra su función potencial, calcula una integral de línea. Ya ahí tenemos varias cosas por hacer. De hecho podemos dar opciones porque esa integral se puede hacer por definición o se puede hacer utilizando el teorema de Stokes. A todo esto no sé si vieron las historias, pero perdí todos mis documentos. Por una mala actualización que hice en el iPad, perdí todo. Así que todo lo que me llega es nuevo para mí.
No, si es que instalé el iPad OS 18 beta y no, hay que la escoba no era compatible con casi nada, hice el downgrade y la copia de seguridad no me la tomó. Ya, no importa. Si de verdad que los ejercicios después que lo haga de nuevo, se los voy a tener de nuevo. Si me lo sé de memoria, casi. Ya, considera el campo vectorial G dado por eso. Primero, pruebe que G es conservativo y encuentre su potencial. ¿Qué tenía que pasar para que un campo vectorial fuera conservativo? ¿O cuál es la definición de campo conservativo? Vamos haciendo esas notas con otro color. G es conservativo. ¿Qué dice el teorema? Conservativo. Sí. Hay un teorema que nos dice que es conservativo cuando de partida es de clase C1, el rotor o rotacional es el vector nulo y además eso ocurre sobre una región que es simplemente conexa. ¿Ya? Esas son tres hipótesis. Si es de clase C1 sobre un conjunto, llamémoslo D, abierto, y la hipótesis más fuerte es que tiene que ser simplemente conexo. Lo vamos a poner con otro color. Ya, así es como nosotros verificamos que un campo vectorial, en este caso el G, es conservativo. Tiene que ser de clase C1 en un simple conexo y su rotor tiene que ser nulo. ¿Sí? Entonces, vean el campo G. Sus componentes son polinomiales. ¿Cuál es la conclusión? Que es de clase C1 en todo R3 en este caso. ¿Sí? Ya, es de clase C1. R3 es simplemente conexo. También. ¿Saben reconocerlo o no? Hay varios espectadores. Digan si alguien no lo sabe para que hagamos una idea visual. ¿Qué es ser simplemente conexo? Eso, tal cual. Que no tenga perforaciones, ¿cierto? Porque conexo es que está todo junto. ¿Sí? Conexo es que esté todo junto. Pero simplemente conexo es que esté todo junto y no tenga perforaciones. Ya hay una definición un poco más formal que es, por ejemplo, ese dominio. Ya, y si ustedes trazan cualquier curva cerrada adentro, la pueden reducir hasta un punto. ¿Ya? Eso significa ser simplemente conexo. Entonces, ¿qué pasa si tiene un hoyo, por ejemplo, este? Si ustedes toman esta curva cerrada y la empiezan a achicar, ¿qué va a pasar? No la pueden reducir hasta un punto. ¿Por qué? Porque va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, simplemente conexo es un dominio que es conexo, o sea que está todo junto, no está separado, que no tiene agujeros o perforaciones. ¿Ya? Entonces, en este caso, es simplemente conexo porque es R3. ¿Sí? Ya, entonces. ¿Es de clase C1? Sí. Un abierto simple conexo, estamos en RT, sí. Lo único que nos faltaría verificar es que su rotacional es el vector nulo. ¿Sí? O su rotor, no sé cómo le dice el profe. Pero es lo mismo. Ya, entonces, ¿cómo se calcula? Calculemos. El rotor del G. Ya, esto usamos la notación de producto cruz por algo. Y literalmente van a salir las derivadas parciales cruzadas. ¿Sí? Como hacíamos un producto cruz y JK. Después va el primer vector, que en este caso es el operador de derivadas parciales, o el operador nabla.
que es la derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z. Y por último va el g. ¿Cuál es el g? El que dan. X y cuadrado z al cubo. Esas son las tres componentes. X y al cuadrado z al cubo. ¿Ya? Y ahora, vamos a tirar esto un poco más allá. Hay que ir resolviendo. ¿Cuál es la primera componente? ¿Se acuerdan que para vectores era S por S menos S por S? ¿Sí? Pero como en este caso no estamos trabajando con vectores, sino que estamos trabajando con operadores, porque las derivadas operan, ¿sí? No se multiplican. Entonces, derivar. O sea, sería la derivada del z cubo respecto a y, eso es 0. Menos la derivada del y cuadrado respecto a z, eso también es 0. Entonces, primera componente del producto cruz, 0. Segunda componente. Segunda componente, borramos eso y eso. Derivada de z cubo respecto a x, 0. Derivada del x respecto a z, 0. La diferencia es 0. Y el último sería, ¿cierto? Borrar eso. ¿Y cuánto nos va a dar? Derivada del y cuadrado respecto a x, derivada del x respecto a y, 0. Y ahí está listo. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el rotor o rotacional del G es nulo sobre el simple conexo que es R3. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? ¿Cómo el rotacional de G es nulo sobre el conjunto simple conexo R3? Entonces G es un campo vectorial conservativo. ¿Ya? Así habría que hacer todos los ejercicios de campos vectoriales conservativos cuando estamos en R3. Ojo. En este caso es un campo vectorial de R3. Distinto sería, por ejemplo, si fuese de R2, pero de hecho ahí es más fácil. Si fuese un campo vectorial de esa forma, significa que tiene dos componentes, por ejemplo así, y ahí hay que ver que las derivadas parciales cruzadas sean iguales nomás. Es lo mismo que hacen en ecuaciones exactas. Están con ecuaciones diferenciales también, ¿cierto? ¿O no? Me parece que este curso iba en paralelo. Recuerdo que cuando lo dicté, sí, ¿cierto? ¿Cuándo fue que lo dicté? 2021, segundo semestre. Hacía ambos. Hacía ecuaciones diferenciales y hacía cálculo vectorial. Ya, entonces, cuando es de R2 en R2, ahí es más fácil. Porque lo único que tienen que ver es que la derivada de eso con respecto a y sea igual a la derivada de eso con respecto a x. Es como lo del rotor. O rotacional. ¿Sí? Y todas las otras hipótesis son la misma. C1 en un conjunto simple conexo. ¿Ya? Ya, entonces, pruebe que es conservativo. Listo. Y después dice, encuentre su función potencial. Porque todo campo vectorial que es conservativo tiene, o admite, al menos una función potencial. ¿Sí? Cuando dicen su, igual es mentiroso, porque no es que sea uno solo. Pueden haber varios. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Para encontrar su función potencial, debemos construir una función, llamémosla phi, como en todos lados la nombran, ¿sí? Que esta función también toma
puntos del espacio, pero lo que entrega es un escalar. Esa función tiene que ser de clase C1. ¿Ya? Y esta es la igualdad que ustedes tienen que utilizar. En palabras, sería una función potencial. Es una función que si ustedes le sacan el gradiente, les da su g. ¿Sí? En este caso se llama g. ¿Sí? La g es vectorial y están buscando una función escalar que al sacarle el gradiente sea igual a la g. ¿Ya? Esa es la definición de función potencial. ¿Sí? Ya, pues entonces, ahora, de esta igualdad, como les digo, esta es la igualdad importante para poder construirlo. Tenemos que recordar, ¿cuál es el gradiente de una función? Es el vector de derivadas parciales de ella. Entonces tendríamos la derivada de phi con respecto a x, la derivada de phi respecto a y, la derivada de phi respecto a z. Ese es el gradiente de phi. ¿Cuál era la g? Era, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. X y cuadrado z cubo. Esa era g. X y cuadrado y z al cubo. ¿Ya? Y ahí sacan tres igualdades, porque cuando dos vectores son iguales, tienen que ser iguales componente a componente. Entonces, ¿qué es lo que van a sacar? Que la derivada de phi respecto a x es x. La derivada de phi respecto a y es y al cuadrado. Y la derivada de phi respecto a z es z al cubo. ¿Ya? Y esto, si es que en ecuaciones diferenciales ya vieron ecuaciones exactas, es lo mismo. El mismo procedimiento. Que sería integrar cualquiera de las tres. Ahí van a ir apareciendo constantes que dependen de las otras variables e ir combinando. ¿Sí? Entonces, integremos, por ejemplo, la primera, la más fácil. O sea, las tres son igual de fáciles, pero al menos la primera tiene un exponente 1. Entonces, integremos 1 con respecto a x. ¿Qué es lo que va a quedar si hacen eso? La integral de x es x cuadrado medios, ¿cierto? Pero aquí es donde viene el cuidado que hay que tener. Esta no es una derivada común y corriente, es una derivada parcial. Entonces, cuando nosotros queremos integrar una derivada parcial, las constantes en realidad no son constantes. Son cualquier cosa que tenga, en este caso, y z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una derivada parcial respecto a x. ¿Y eso qué significa? Que las constantes pueden ser números, pueden ser funciones de y o pueden ser funciones de z. Entonces, eso es lo que hay que agregar acá. ¿Sí? O sea, tendríamos que agregar, por ejemplo, una f que sea dependiente de y y z. Y tiene sentido, ¿no? Sí, pues. Si es una derivada parcial, las constantes no son ahora solamente números, sino que son cualquier cosa que tenga números, la y o la z. ¿Sí? Ya, entonces ese es el primer paso. De una de las ecuaciones nosotros ya sacamos la forma que tiene esto. Pero ¿qué es lo que falta? Falta que podamos utilizar eso y eso. ¿De qué nos sirve? Esas dos condiciones van a servir para construir esta. ¿Ya? Para eso sirven. Entonces ahora, derivemos. Para usar la segunda, esta, necesitamos que derivar respecto a y. Así que hagamos eso. Derivemos parcialmente respecto a y en ambos lados.
¿qué es lo que nos queda? Nos queda la derivada de phi con respecto a i en el lado izquierdo, ¿cierto? O sea, sería aplicar esto acá y también derivar cada una de estos dos términos. Ya, esta derivada de eso con respecto a i es 0. Y derivada de esta f respecto a i queda expresado solamente. Df de i. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale la derivada de la phi. Vamos a marcarlo aquí. Esta es esa. En otras palabras, ¿qué es lo que nos quedaría? La derivada de f con respecto a i es i al cuadrado. Eso es utilizando la segunda condición, que era esta. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos integrar para tener la forma de la f. Integramos con respecto a i. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos va a quedar f. Acuérdense que la f depende de i y de z. Solo de esas dos variables. Va a ser igual a ¿qué cosa? Integral del i cuadrado y cubo tercios, pero el mismo razonamiento de antes. Mismo razonamiento de antes, que sería ¿qué cosa? La f depende de i de z. Esta era una derivada parcial respecto a i. Entonces, ¿qué es lo que habría que agregar? No es solo una constante, sería una función que depende de la z. Exacto, eso. Entonces ya tenemos la forma de la f. Ahora nos falta solamente saber qué forma tiene la g. ¿Sí? Entonces, reemplacemos. Miren, acá a esto pongámosle un asterisco porque esa es la función que nosotros queremos. Queremos la phi. ¿Sí? Tenemos eso y ahora ya tenemos la forma de la f. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar esto ahí. ¿Ya? Si se fijan, al final es seguir el orden. Pues integrar respecto a una, queda una función. Después derivarla respecto a otra variable y ahí van reduciendo la función. Entonces reemplazamos. F en asterisco. No estoy resfriado, es que ando alérgico. No, si no me he resfriado hace rato. Entonces reemplazamos F en asterisco. ¿Cómo nos quedaría? Ah, no, después con azul. La phi sigue siendo x cuadrado medios. Pero ahora sí, la f es todo eso. Que sería i al cubo tercios más la g. ¿Y qué es lo último que nos faltaría? Sacar la g. ¿Y cuál es la última condición que no hemos utilizado? Esta. La derivada de phi respecto a z. Ya empezaron estos bots. Vamos a banear. Vetar, listo. Ya, entonces, como les decía, lo único que nos falta... Ah, publicidad. ¿Les sale publicidad o no? Que a mí me marca que está en publicidad en curso. ¿No? Ay, qué raro.
Ya, pero demos la pausa en caso de un minuto. ¿No? Ya no, entonces sigo. Listo. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos faltaría? Derivar respecto de phi. O sea, de phi de z. Lo dije súper mal. Derivamos esta última igualdad con respecto a z. ¿Ya? ¿Qué nos va a quedar? Derivada de eso, 0. Derivada de eso, 0. Derivada de eso, como es derivada respecto a z y solo depende de z, es g' nomás, ¿cierto? Siempre que tienen una derivada en una variable, es, en este caso, g', ¿sí? O f', depende de la letra que usaron. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué nos decía la última igualdad? La igualdad 3. Marquémosla con algún colorcito. Esa, que era esta. Nos dice que la derivada de phi respecto a z es z al cubo. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar ahora. La derivada de phi respecto a z es z al cubo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale g? Sería integrar. Integral de z al cubo. Z a la cuarta partido por 4 más una constante de integración. La voy a agregar, pero después nos vamos a dar cuenta que no es necesario. Ya, agreguémosla así. Ahora sí es una constante de integración porque la g es una función de una variable. ¿Ya? Entonces no hay más variables para insertarle a la g. ¿Sí? ¿Se entiende esa última parte? Si se fijan, el ejercicio ya está casi listo. ¿Y ahí cómo sería entonces? Con eso, así. Era x cuadrado medios más y al cubo tercios más la g que acabamos de encontrar, z a la cuarta cuartos. ¿Ya? Y obviamente, como agregué la constante, pongámosla ahí. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuántas funciones potencial hay? Por ejemplo, ¿qué pasa si el c vale 1? Ahí tenemos una función potencial. ¿Qué pasa si el c vale 2? Ahí tenemos otra. ¿Qué pasa si el c vale 3? Ahí tenemos otra. Son infinitas. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque cuando calculen las derivadas parciales de esto, la derivada de esta constante siempre se va a hacer 0. ¿Sí? Miren, ¿qué pasa si calculan la derivada parcial de esto respecto a x? Va a ser x. ¿Qué pasa si calculan la derivada parcial respecto a y? Y cuadrado. ¿Qué pasa si calculan la derivada parcial respecto a z? Z al cubo, que es justo nuestro campo G. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de construir. Eso es un potencial. ¿Ya? Es una, y eso es importante porque como les digo son infinitas, función potencial de phi. ¿Ya?
Y entonces el A, que eran 2 puntos de 6, que es casi la mitad, está listo. Prueba que G es conservativo y encuentre una función potencial. Listo. Probamos que G es conservativo, viendo que el rotacional era el nulo sobre un abierto simple conexo. Fin. Potencial, suponemos que lo tenemos, igualamos derivadas parciales y ahí vamos integrando para construirlo. ¿Ya? ¿Cuándo tienen prueba de esto? ¿O test? El lunes. De esta semana a la otra. Ah, ya. Ah, igual hay tiempo. Sí, porque igual la otra semana también podría ser un stream cuando tengan más ejercicios. Porque esto igual es tan, bueno, a pesar de que sean de prueba, están simples, relativamente simples. Ya, esa. Calcule la integral de línea del campo H, que se define como, sumando el G que ya analizamos, con ese nuevo. Vale, ahí me mandáis la guía cuando terminemos. Y eso podemos hacerlo otra semana. Y gamma el triángulo recorrido según el sentido de los vértices ABC con esos tres. Volviendo nuevamente al punto A. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que saber? Primero, dibujemos la curva. Esa es una ayuda visual que les puede servir bastante en otros ejercicios. En este no tanto porque no es difícil. Entonces, ¿cuáles son los puntos? A ver, y ahí está el sistema tridimensional, ¿cierto? ¿Cuál es la curva? Parte del origen, ahí, ¿cierto? Después se va al 0, 1, 0, suponiendo que este es el X, este es el Y, este es el Z. Se va acá, ¿sí? Y después se va al 2, 1, 0. También es sobre el plano XY. Porque en los tres casos la tercera componente es 0. Ya, el 2, 1, 0. Este era 1. Ese 2. Esos serían los tres puntos. Entonces, ¿cuál sería la curva? Sería eso. Después sería eso. Y después se va de nuevo al origen. ¿Cómo sacas qué cosa? La curva. No es que la curva solamente unir los puntos. 0, 0, 0. Ahí está. Ese es el A. Este es el punto A. Después te vas al 0, 1, 0. Que sería un punto sobre el eje Y. Sí, no, si es ponerlo en el plano. No es otra cosa. Este sería el B. Y este sería el C. ¿Sí? Y nos dicen además, ¿qué cosa? Es el triángulo recorrido según el sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos curvas, las curvas tienen un sentido. ¿Sí? O sea, esta curva, o sea, esa curva podría tener ese sentido o bien podría tener el sentido opuesto. ¿Sí? Todo depende de cómo uno la recorra.
Entonces en este caso nos dicen que el sentido es del A al B, del B al C y después del C al A. ¿Ya? Ya, esa es nuestra curva. ¿Qué más? Fíjense de que la función que queremos integrar es la h, pero la h es la suma de esas dos. Entonces note que notemos que la integral, la curva se llama gamma, pongámosle el nombrecito, gamma, de h va a ser la integral sobre gamma de g más eso. ¿Sí? Porque así se está definiendo el h. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una propiedad buena de las integrales que la podemos descomponer cuando hay sumas o multiplicaciones por escalar. El escalar puede salir, ¿cierto? Son dos propiedades básicas que uno ve en cálculo 2 que se heredan para todas. Ya, entonces esto sería integral de la g más la integral de este campo. ¿Sí? Eso solamente porque la integral podemos separarla en sumas. Esa era la propiedad de linealidad, ¿cierto? Bueno, todo esto la curva es cerrada y siempre que la curva sea cerrada podemos identificar la integral así. Ya, pero eso es notación solamente. Ya, y aquí viene el porqué del ejercicio 1A. Nosotros probamos de que el G era conservativo. ¿Sí? ¿A dónde está? Lo hicimos al principio. Ahí. Nosotros demostramos que G es un campo vectorial conservativo. Bien. ¿De qué me sirve? ¿Cuál es la gracia de los campos vectoriales conservativos? Aquí lo voy a escribir como gamma es una curva cerrada y G es conservativo. Basta que sea conservativo en un abierto simple conexo que contenga gamma. O sea, basta que sea conservativo, por ejemplo, en eso. ¿Sí? Pero ya sabemos que el G es conservativo en todo el espacio. Pero como les digo, basta que sea conservativo ¿dónde? En un abierto que contenga la curva. Y simple conexo, obvio. Entonces, como gamma es una curva cerrada, dije es conservativo sobre R3. Pero vuelvo a repetir, ese sobre R3 puede ser un conjunto más chico. Basta que sea simple conexo y contenga la curva. ¿Y cuál es la conclusión? Que es cero. Siempre que nosotros integramos sobre curvas cerradas, campos conservativos, la integral de línea va a ser cero. ¿Ya? Entonces, este término es cero. ¿Y por qué lo hacen así? Si igual son maldadosos los profes. Porque si es que no lo hacen de esta forma, o sea, no se dan cuenta de que esa integral vale cero, ¿qué es lo que hubiesen hecho algunos? Y lo he visto porque he revisado pruebas de esto. Suman estos dos. Les queda... ¿Qué función les quedaría? X más y al cuadrado, x más z al cubo. Estoy tapando. Bueno, ya, pero eso. Al sumar queda un campo vectorial que igual es feo. ¿Sí? Y es difícil de integrar. Pero al separarlo así, claro, ahí va a ser facilito. Ya. Entonces ahora lo que nos faltaría es esa integral.
para resolver la integral sobre gamma de ese campo, tenemos dos alternativas. Una sería utilizar la definición de integral de línea, o la otra sería utilizar el teorema de Stokes. Tenemos dos alternativas. Alternativa 1. ¿Vieron el teorema de Stokes? Porque por definición de integral de línea igual es largo. ¿No aún? Ah, eso es complicado entonces. ¿Por qué hacerlo? Ya van en teorema de Green. Ya entonces para el de Stokes les falta poquito. Les debe faltar como una semana. Si el de Green al final es el mismo de Stokes, pero en el plano. ¿Sí? Green es algo en el plano. Stokes es lo mismo, pero en el espacio. Son curvas en el espacio. ¿Ya? Ya no lo vamos a hacer así entonces. Vamos a hacerlo por definición. Para el próximo stream lo hago por teorema de Stokes. ¿Les parece? Y ahí los comparamos. Definición. ¿Ya? ¿Qué nos dice la definición de integral de línea? Cuando nosotros queremos calcular, vamos a hacerlo con otro color. Una integral de esa forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que parametrizar la curva, ¿cierto? Y después de que parametrizamos, esto va a ser así. Ya, obviamente, donde la R, esta R que puse, es una función que va desde A hasta B, que son justamente los límites de la integral. ¿Sí? Llega al espacio, porque estamos trabajando en R3, que a cada parámetro t, por eso se llama parametrización, le entrega eso. Eso es una parametrización, al menos de una curva. Sería una función que toma un parámetro o una variable. ¿Y qué es lo que hace? Entrega puntos del plano o del espacio, dependiendo de dónde estemos trabajando, que dependen de esa variable. ¿Sí? Y la gracia de todo esto es que si es que ustedes grafican esto, les tiene que dar C. Entonces, donde R es una parametrización de la curva C. Ahí obviamente igual hay hipótesis para que esto se pueda hacer. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? La función que están integrando tiene que ser seccionalmente continua. O sea, en estricto rigor es continua, pero uno después la puede separar. ¿Sí? Y además, la curva tiene que ser seccionalmente suave. Esas son las dos hipótesis. F seccionalmente continua, curva seccionalmente suave. ¿Ya? Pero en este caso, esta función es continua, ¿cierto? De hecho, es todo lo que quieran, si son polinomios. ¿Ya? Y la curva, para que sea seccionalmente suave, tiene que ser derivable con derivada distinta de 0. Y donde pase eso, son puros puntitos. Eso es seccional. ¿Sí? O sea, suave, 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 llegamos a un punto, ahí no es suave, pero después sigue siendo suave. ¿Sí? Eso es seccionalmente suave, que es suave, de repente en un punto no, pero después sigue siendo suave. Ya, y miren esta curva.
suave, en este punto no, suave, en este punto no, suave. Se puede. ¿Sí? Ahora, el problema, hay un gran problema, que es que nosotros no podemos hacer una parametrización para toda la curva. ¿Sí? Entonces, necesariamente, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que separar. O sea, esta va a ser una primera curva, esta va a ser una segunda curva, esta va a ser una tercera curva. Vamos a tener que calcular 3 integrales. ¿Ya? Y después sumarlas. ¿Para qué? Para obtener la integral de línea completa. ¿Sí? Ya. Y la primera. Acuérdense que el primer tramo, ¿qué es lo que hacía? Conectaba el 0, 0, 0 con el 0, 1, 0. Sí, pues no, si por stock sale más corto. Pero de todas formas las parametrizaciones en este caso andan fácil, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿cómo encontramos una parametrización que une dos puntos? Que conecta dos puntos mediante el segmento. O sea, parametrizar un segmento. Esa es una fórmula que tienen que haberla visto. Ya no, si de verdad que va a salir fácil. Hagámosla. Hagámosla. Si en serio que se puede. Ya, hagamos la primera. Sobre gamma 1. Eso mismo. 1 menos t punto inicial más t por el punto final. Y la parametrización va de 0 a 1. Ese es el dominio. Y a cada t le va a asociar r de t igual a 1 menos t por el punto inicial, que es el 0, 0, 0. ¿Sí? Fíjense, ¿dónde está el dibujo? Aquí. Aquí comenzamos. Y acá terminamos. ¿Sí? Partimos en 0, 0, 0 y llegamos al 0, 1, 0. Entonces es 1 menos t por punto inicial más t por el punto final. Entonces ahí está. ¿Cuál sería la parametrización? Sería 0, t, 0. ¿Sí? ¿Cuál sería su derivada? 0, 1, 0. ¿Ya? ¿Cuál sería la integral sobre gamma 1 del... ¿Cuál era el campo? Se me olvidó. Y 0x. ¿Qué operación de acá cuando definí el r? ¿Eso o no? Ah, ya. Es que esto es un número. Entonces multiplica a cada uno. En este caso multiplica a 0. ¿Sí? Mira, en el segundo hay más números. Y este t también multiplica a cada uno. Y después tú sumas componente a componente. Eso es todo. ¿Ya? Teniendo en cuenta que esto es un número. Siempre. Todo lo que tenga que ver con t es un número. Si no, en el otro lo vamos a ver mejor. Ya. Entonces nosotros estamos calculando qué cosa. Era la integral de I0x. I0x. ¿Qué me dice la definición? Esto va a ser integral desde 0 hasta 1. ¿Por qué? Porque ese es el dominio de nuestra parametrización. Hay otras parametrizaciones que van, por ejemplo, de 0 a pi, de 0 a 2 pi, y eso es lo que va a ir como límite de integración. Ya, después, ¿qué es lo que va? Piensen en esto como un f de x y z. Una función. ¿Qué es lo que está haciendo la función?
está entregando la segunda componente del argumento, después 0 y después la primera componente del argumento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? La función tenemos que componerla con la parametrización. O sea, tendríamos que hacer, ¿qué cosa? Chuta. Tendríamos que hacer la función evaluada en 0t0. ¿Y qué sería esta parte? Tenemos que hacer el producto punto con la derivada de la parametrización. Producto punto con, ¿cuál era la derivada? 0, 1, 0. Y ahí esto va a estar casi, miren, 0 a 1. ¿Qué es lo que hace la f? Aquí está. Nos va a quedar segunda componente del argumento. ¿Cuál es la segunda componente del argumento? T, coma. Al final es evaluar. Segunda componente siempre 0. Y la tercera componente es la primera componente del argumento. ¿Cuál es la primera componente del argumento? 0. Producto punto con 0, 1, 0. ¿Cuánto da? Fíjense que el producto punto da 0. Y la integral definida de la función nula, 0. Ya, o sea, mucho atado para aquí para llegar a 0. Pero sirvió para ver cómo se calculan. Pues al final, calcular integrales de línea no es nada más que aprender a hacer parametrizaciones, porque después se reduce a una integral de cálculo 2. ¿Ya? Entonces, sobre gamma 1 la integral es 0. ¿Qué ocurre sobre la otra curva? Sobre gamma 2. Sí, pues este f sería el campo que estamos integrando. Siempre lo que está adentro es el f, el campo, o la función que estamos integrando. ¿Sí? No le ponen f, pero yo le puse f para ejemplificarlo, para poder mostrarlo mejor aquí. ¿Sí? Ya, la segunda curva, ¿qué es lo que está haciendo? Acuérdense, conecta el 0, 1, 0 con... ¿Cuál era el otro punto? Era el 2, 1, 0, ¿cierto? Sí, ahí está. El 2, 1, 0. Entonces 0, 1, 0 con 2, 1, 0. Eso es lo que está haciendo la segunda curva, que sería en este caso un segmento, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la parametrización? También sale casi directa. Va, ¿cierto? De 0 a 1, llega a R3, tal que a cada t la asocia R de t igual 1 menos t, punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial? El 0, 1, 0. Me dice pausa. ¿Les salió pausa? ¿O está loca esta cuestión? Ya. Ya, entonces, sería lo mismo de antes. Este es el punto inicial. Más t por el punto final, ¿cierto? ¿Cuál es el punto final? 2, 1, 0. Ya, y aquí es lo que me preguntaban hace poco. ¿Cuál es la forma de operarlo? Este 1 menos t es un número que multiplica a cada uno. O sea, nos va a quedar 0, 1 menos t, 0. Lo mismo al lado. 2t, t, 0. Y ahora sumamos.
nos va a quedar 2t, ¿cierto? Después va a quedar 1 menos t más t, eso es solamente 1, y tiene que ser así, porque fíjense que en el segmento siempre la segunda coordenada es 1. Y la última es 0. Ahí está nuestra parametrización. ¿Cuál es su derivada? Sería 2, 0, 0. Esa es la derivada. Y ahora calculemos la integral. La integral sobre la segunda curva era el I0x, ¿cierto? Va a ser integral desde 0 hasta 1 porque ese es el dominio de la parametrización. No, ChatGPT se equivoca caleta. Para estas cosas se equivoca caleta. No tiene idea. Así que mírenlo con ojo crítico. Siempre que vean una de inteligencia artificial, revísenla bien, porque en estos temas se equivoca bastante. Y lo digo porque también lo he resuelto. ¿Ya? Ya, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría nuestro f, acuérdense que a esto yo le llamé f, evaluado en la parametrización. Siempre es el f, o el campo que están integrando, evaluado en la parametrización. Producto punto con la derivada de la parametrización. ¿Sí? Y como les digo, eso ya es evaluar después de una integral de cálculo 2. Quedaría 0 a 1. ¿Qué es lo que hace el f? Chuta. F de x y z pone segunda componente 0, primera componente. ¿Cómo nos quedaría? Segunda componente en este caso es 1. 0. ¿Por qué? Porque la f pone un 0 al medio. Y al final pone la primera componente del argumento, que sería en este caso 2t. ¿Sí? Producto punto con 2, 0, 0. Y esto va a ser la integral de 2 solamente. Porque al hacer el producto punto, 2, 0, 0. ¿Cuánto vale esa integral? Vale 2. Ya, y nos faltaría entonces la última, que es del... ¿Cuál era? La integral sobre esta última curva, que conecta el 2, 1, 0 con el 0, 0. ¿No es 2t? O sea, sí, pues la integral es 2t, pero se evalúa de 0 a 1. Sí, o sea, claro, uno si es que la hiciera completa sería 2t evaluado entre 0 y 1 y queda 2. ¿Sí? Quizás me adelanté un poquito. Ya, sí, pues que esto en realidad es así. 2 veces la integral de 0 a 1 de t. Y esto, acuérdense que siempre lo que entregaba era el largo del intervalo. ¿Sí? De hecho, en cálculo en varias variables, yo antes cuando hacía el curso también siempre lo decía. Si integran la función 1, siempre lo que les queda es la medida de la región de integración. Puede ser un largo, puede ser un área, puede ser un volumen. Más adelante van a ver que puede ser un largo de curva, puede ser una superficie, etc. Siempre que integran el 1, es la medida de la región de integración, que en este caso es la medida de ese intervalo. Por eso lo he escribido al tiro. Ya, igual la pueden calcular, obvio. Ya, ¿y cuál sería la última? Dijimos sobre gamma 3. ¿Qué es lo que hacía gamma 3? Conectaba el... ¿Cuál era el punto? 2, 1, 0 con el origen.
¿Cuánto nos quedaría si hacemos la parametrización? R. Siempre que nosotros parametrizamos segmentos con esa fórmula, el dominio es 0, 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si evalúan en 0, les queda el punto final, o sea, perdón, el punto inicial, y si evalúan en 1, les queda el punto final. ¿Sí? En R3, tal que a cada t la asocia, ¿cómo nos quedaría en este caso? 1 menos t por el punto inicial. ¿Cierto? Más t por el punto final. Ahí está. Desarrollamos. ¿Cuánto nos va a quedar? Ya, eso es 0, porque está multiplicado por el vector nulo. Así que igual la operación queda más simple. Quedaría 2 menos 2t, 1 menos t, 0. Esa es nuestra parametrización. ¿Cuál es su derivada? Menos 2, menos 1, 0. ¿Cuál sería la integral de línea? Ya encontramos la parametrización. ¿Se dan cuenta que al final los pasos empiezan a ser los mismos? Integral de línea sería, dijimos, la integral sobre gamma 3 del f, que era I0x, no, primero dr, después cuando lo pase, ahí. Eso es lo que queremos calcular, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Integral de 0 a 1. ¿Por qué 0 a 1? Porque ese es el dominio de la parametrización. Nuestra f, a esta le pusimos f, ¿cierto? ¿Se evalúa dónde? Siempre se evalúa en la parametrización. Ya, esto es R de t. Y hacemos producto punto con la derivada de la parametrización. Esto es R' de t. Ya, esta puede que salga un poquito más larga. ¿Por qué? Porque es una curva oblicua. No son por los ejes y esas son más fáciles. Las por los ejes al menos. Ya, ¿cómo nos queda? 0 a 1. ¿Qué es lo que está haciendo el campo F? Primero pone la componente del medio, o sea, pone 1 menos t. Después pone un 0. Y al último pone la primera componente del argumento, que sería 2 menos 2t. Ahí está. Hacemos el producto punto. Quedaría eso por menos 2 es 2t menos 2. Más 0 por cualquier cosa, 0. Y esto por 0, 0. O sea, nos queda 2t menos 2. Integramos, eso va a dar t al cuadrado menos 2t. ¿Cierto? Porque esas integrales son fáciles también, son polinomios. 2t, t cuadrado. De la constante agregarle la t. Si evaluamos en 1, queda 1 menos 2 menos 1. Si evaluamos en 0, queda 0. Y por último, ¿cuál sería el resultado? La integral sobre gamma del campo f sería, la primera dio 0, la segunda dio 2 y la tercera dio... ¿Así fue, no? Sí. Y la tercera dio menos 1. O si quieren lo escribimos como debe ser. Gamma 1
más la integral sobre gamma 2 más la integral sobre gamma 3, y eso da 0 más 2 menos 1, que es 1. Ese es el resultado. Ya, ahora, ojo, este es el resultado de la integral de el campo f, o sea, del I0x. Hay que recordar que... ¿Cuál era el problema? ¿Dónde está? Acá. Nosotros queríamos la integral del h, que era g más lo que acabamos de encontrar, pero dijimos que la integral de g era 0. ¿Por qué? Porque era conservativo, ¿ya? Si ustedes hubiesen intentado hacer lo mismo sumando estos dos, claro, el desarrollo es más o menos lo mismo, pero salen cosas más complicadas de integrar, ¿sí? Y tendrían que llegar al mismo resultado. Y ahí está listo el 1. Pero ojo, hecho por definición de integral de línea. Ahora, la otra semana van a ver el teorema de Stokes, que a ustedes les permite cambiar esta integral por una integral de superficie. ¿Ya? Y ahí, en vez de considerar 3 tramos distintos, van a considerar solamente una región que es ese triangulito, y ahí es mucho más fácil integrar. Va a pasar a un integral doble, ¿ya? O sea, Stokes les va a llevar una integral de línea a una integral de superficie, y la integral de superficie va a ir a una integral doble, ¿ya? Ese es el proceso. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? Ya, ¿y el otro? ¿Cómo sería el otro? A ver, déjenme ver si es que se puede hacer con... Ya, miren, el todo es la misma cuestión. El certamen no es solo este stop, no, no sé, pues tienen que saberlo ustedes. Según yo, por lo que me acuerdo, entraban todos los teoremas, pero es que si no han visto los otros, difícil. Me acuerdo que cuando yo tomé el curso entraron los 3 teoremas, pero les falta todavía, pues no han visto ni el de Gauss ni el de Stokes. ¿Vieron el concepto de integral de superficie? Porque ese es el importante. Para los 2 teoremas hay que ver el concepto de integral de superficie. Ah, ya. Ya, miren, el 2 es la misma cuestión. Es exactamente lo mismo que el anterior. Ya, no falta todavía. ¿Por qué es lo mismo? Campo vectorial dado de esa forma. ¿Sí? Háganlo ustedes. ¿Sí? Se los dejo de tarea, de verdad que es casi lo mismo. ¿Cuáles son las consideraciones sí, que les podría decir? Ya, ver que es conservativo, esta cosa clase C1 en todo el plano. Derivadas parciales cruzadas tienen que ser iguales. En vez de la condición del rotor, ¿se acuerdan? Es que las derivadas parciales cruzadas sean iguales. Después, existe una función phi definida en R2, pero lógico porque estos provienen de, o sea, S1 en R2, cuyo gradiente sea el campo, o sea, en otras palabras, le están pidiendo la función potencial. Eso es lo que le están pidiendo. ¿Sí? Entonces, caso afirmativo, encuentre la función. Se lo están pidiendo con otro nombre, ¿no? Y después, calcule el trabajo que realiza el campo vectorial f a lo largo de esta curva. Eso es la integral de línea. Siempre que ustedes quieren sacar el trabajo a lo largo, o sea, que realiza un campo vectorial a lo largo de una curva, es la integral de línea. Ya, ahora, este ejercicio, ¿sí? Está hecho para que ustedes lo hagan por el teorema fundamental del cálculo vectorial.
¿Ya? ¿Por qué? Porque claramente no van a estar integrando cosas con esta curva. Miren, si está súper fea. ¿Sí o no? ¿Les pasaron el teorema fundamental? Es que igual tiene varios nombres. El teorema fundamental... Sí, es que evaluar en el punto final y en el punto inicial. Ese teorema. Sí, este teorema lo que les dice es igual que el teorema fundamental del cálculo o la regla de Barrow. No sé si se acuerdan. Vamos a hacer un breve resumen para que lo puedan pensar. En cálculo uno. No, uno, cálculo 2. Estoy pasándome de listo. Sí, siempre que sea conservativo. Ya, en cálculo 2, ¿cómo uno calculaba eso? Era f de b menos f de a, ¿cierto? ¿Y cuál era la relación entre el f chico y el f grande? La f grande tenía que ser una antiderivada. ¿Sí? Ya, y en cálculo 4, bueno, cálculo en varias variables, no, pues vectorial el de ustedes. No, a ver cómo lo escribo, ya sé. Ya, es lo mismo, donde la phi tiene que ser una función potencial de la f, o sea, el f tiene que ser conservativo. ¿Sí? Y esto sería punto final de la curva y este sería el punto inicial de la curva. ¿Ya? Ese es el teorema fundamental del cálculo vectorial. Si se fijan, en la estructura es la misma. ¿Sí? Acá que estamos haciendo, evaluando en el punto final, evaluando en el punto inicial. ¿Qué cosa? La antiderivada de la f chica. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Evaluando la phi en el punto final, en el punto inicial. ¿Y quién es la phi? El potencial de la f. ¿Ya? Y claro, tiene que cumplirse siempre y cuando la f sea conservativo. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les quedaría el 2? Fíjense que el 2 está hecho para que quien no sepa se asuste y para quien sí sepa diga la cuestión fácil. Porque, ¿dónde está? Acá. Le entregan una parametrización horrorosa. Miren, elevado a coseno, ¿cómo van a integrar eso? ¿Sí? Pero les dan los puntos que conectan. Miren, si el t vale 0, queda 0, 0, 0. Y si el t vale pi medio, les queda eso de ahí. Entonces, al tener la phi, ¿qué tendrían que hacer? Evaluarlo en 3, 3 y restarle evaluado en 0, 0. Y así no tienen que pasar por la parametrización. ¿Ya? Entonces, el 2 es exactamente lo mismo que el anterior y de hecho más fácil, dándose cuenta de que podemos usar ese teorema. ¿Sí? De hecho, ¿cierto que está regalado? No tenía nada del otro mundo. Exacto, si uno cacha el teorema, listo. No tiene que hacer ninguna cuenta casi. Pero si no se sabe el teorema, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Evaluar el campo en eso. Miren, ¿qué pasa si ustedes toman eso y lo meten allá? Les queda algo que derechamente no sé si se puede hacer. Ni siquiera es como que sea difícil. No sé si se puede hacer. Y además tienen que derivar esto. Entonces, por eso es largo. Ya, y para el último, tienen que haber visto el teorema de Green en su segunda forma. Que es el teorema de Green cuando tienen dominio múltiplemente conexo, o sea, con hoyos. ¿Lo vieron? ¿O vieron el Green simple solamente?
Ya lo están viendo. No, entonces este dejémoslo para el otro, ¿les parece? Puta, ahora se conectaron varios. Ya, no, entonces véanlo primero y después lo hacemos. Si igual voy a hacer otro stream de esto la otra semana, ¿vale? Sí, pues igual siento que nos faltaron ejercicios de parametrización. Como que eso podríamos haber visto, porque lo único que parametrizamos fueron segmentos, pero hay hartas, por cierto, podemos parametrizar circunferencias. Podría ser uno en la semana y otro el fin de. Ay, quizás sea mucho, ¿eh? Pero ahí voy a ver cómo me arreglo. Que igual esta semana quiero hacer uno de ecuaciones diferenciales. Quiero hacer uno de numérico. Y quiero hacer cosas de primero. Para captar más gente al canal. Pero uno sí o sí. Si dos, ya no sé. Si lo alcance. Ya no es por falta de ganas ni nada, sino que solo si es que lo alcanzo. ¿Vale? La barra oficial que tiene de primero. No sé, si el otro día pasaron unos chicos a saludarme. Ahí estaba en el. Estaba terminando una clase de álgebra y trigonometría y pasaron, eran de industrial, parece. Ah, ya, muy bien. Ya, pues chiquillos, los dejo para que vayan a buscar almuerzo de alguna forma. Ahora, si les cocinaron bacán y si no, hay que cocinar, ¿cierto? Unos fideos fue. Fideos con vienesa. Ya, cuídense. Nos vemos por la U. Chao.